Hola tecnólogos, bienvenidos a la sesión 30. En esta primera sesión vamos a iniciarnos en el diseño 3D con un programa. Nosotros hemos pensado en uno que nos encanta, que es OpenSCAD. Ese programa lo usamos porque al tener que escribir código y poner parámetros de las figuras y su posición espacial, estamos enseñando lo que es básico para imprimir y diseñar en 3D, que es la geometría. Necesitamos enseñar geometría. Hay muchos programas, hay muchísimos programas más intuitivos de usar que OpenSCAD, pero probadlo, de verdad, con OpenSCAD se enseña la geometría. Alumnos de muy poca edad entienden los parámetros de las figuras, su posición espacial y cómo moverlos. En esta primera sesión 30 lo que vamos a hacer es familiarizarnos con cómo funciona el programa y con las figuras primitivas, las más básicas, ¿vale? Entonces, en la primera actividad lo único que tienen que hacer es poner un cubo, un cilindro y una esfera. Nosotros hemos planteado unas actividades, pero hay cientos de tutoriales online para poder seguirlos. Nosotros mismos tenemos unos muy buenos en los cuales paso a paso van guiándoles a través de diseñar su primer cubo, su primer prisma, un cilindro, un cono, una esfera. Entonces, en esa primera actividad se trata de que sepan cómo escribirlos y qué datos necesitan. Pues un cubo necesita la arista, un cilindro necesita el radio y la altura, etc. ¿Vale? Esa es la primera actividad, saber poner las primitivas geométricas en OpenSCAD. Una vez que la terminemos, pasaríamos a la siguiente actividad. La segunda actividad es simplemente usar las opciones de traslación y rotación, es decir, las opciones geométricas de posicionamiento de las figuras. Es muy importante que aprendan a usarlas porque no es sencillo. Trasladar lo entienden bastante bien. Es simplemente poner un valor en X, un valor en Y y un valor en Z y la figura se moverá según ese vector. Fijaros que he hablado de vector, no hace falta que digamos la palabra vector, pero el alumno va a interiorizar que es un vector y seguramente cuando llegue al momento en matemáticas que trabaje los vectores, entienda mejor ese concepto gracias a haberlo trabajado diseñando en 3D. Ahora, la rotación es más complicada para ellos. Lo que tenemos que ver es que tienen que entender que estamos girando sobre uno de los tres ejes, sobre X, sobre Y o sobre Z. Explicadles bien que no se pueden poner parámetros de giro en dos ejes a la vez porque pierdes la noción de cómo está girando la figura. Así que si tenemos que girarlo sobre X y sobre Y, lo que vamos a hacer es hacerlo en dos pasos. Y también, muy importante, que prueben la diferencia entre trasladar y rotar o rotar y trasladar, porque no es lo mismo. Como estamos girando sobre un eje, si alejamos la figura del eje, se girará haciendo un arco y si está sobre el eje, se girará sobre sí misma. Entonces, bueno, estas opciones son las que tienen que trabajar e interiorizarlas un poquito. Y la última actividad, la 3, es simplemente jugar con un código más completo en OpenSCAD y ver qué valores pueden cambiar y qué condicionan. Hay valores como el color, el número de caras que tiene una figura, una esfera. OpenSCAD nos pone caras en las esferas porque no es capaz de hacer una superficie redonda porque tiene infinitas caras y esa información colapsa el ordenador. Entonces lo que hace es convertirlo en un polígono con caras y tenemos que buscar la forma en la que nosotros mostramos ese polígono lo más redondo posible sin que colapse nuestro ordenador. Y eso es poniéndole más caras. Bueno, pues jugar con ese código, cambiar valores y que vean un poquito qué pueden hacer con OpenSCAD y con eso habríamos terminado la sesión.